Cuando la gente oye hablar por primera vez de Mark Wahlberg, lo más frecuente es que se imagine al resistente chico de los carteles publicitarios de ropa interior, que recuerde sus papeles de alto nivel en Hollywood o que conozca los restaurantes Wahlburgers que desarrolla con sus hermanos. Pero detrás de la ostentación y los contratos multimillonarios, hay una historia con tantos episodios de crímenes que fácilmente podría haber habido toda una serie de televisión que mostrara cómo un adolescente de los barrios bajos estuvo a punto de tocar fondo. Lo más sorprendente es que, en lugar del final habitual para un matón callejero, que implica toda una vida de problemas y repetidas penas de prisión, consiguió convertirse en una influyente figura de la industria del entretenimiento, productor y actor de renombre internacional. Y hoy su fortuna asciende a cientos de millones de dólares, y las referencias a sus fechorías pasadas suenan a menudo como una pesadilla lejana, que no deja de recordar para no perder el sentido de la realidad. Pero, ¿cómo es posible que un gamberro callejero se convirtiera de repente en el jefe de todo un imperio empresarial y al mismo tiempo en un brillante ejemplo de disciplina y voluntad de hierro? Todo empezó en el barrio bostoniano de Dorchester, conocido por sus duras calles y su difícil entorno. Allí, en el seno de una numerosa familia católica, nació Mark, el menor de 9 hermanos. La casa distaba mucho de ser tranquila y próspera. Su padre trabajaba como camionero y su madre se esforzaba mucho, pero nunca había suficiente dinero. Sus padres se separaron cuando Mark tenía solo 11 años. Este golpe ha hecho mella en una visión del mundo infantil ya de por sí frágil. Un niño de un barrio desfavorecido no tiene ahora casi ningún marco de referencia. Dejó de ir a la escuela. Se metió en una empresa dudosa donde florecían las drogas y la delincuencia callejera. Nadie tenía grandes esperanzas en él. A ojos de la mayoría, Mark iba camino de acabar algún día entre rejas para siempre o asesinado por una bala cualquiera. No había apoyo en una situación así. El estilo de vida en los barrios desfavorecidos dictaba sus propias reglas. El superviviente es el que sabe defenderse con los puños y no teme meterse en aventuras peligrosas. De adolescente, Mark ya experimentaba con sustancias. Se saltaba las clases y se metía en denuncias policiales. A los 16 años había acumulado 13 detenciones por diversos motivos, desde gamberradas de poca monta hasta graves conflictos violentos y de motivación racial. Lo más probable es que su rabia y agresividad estuvieran generadas por un sentimiento de desesperanza y el deseo de mostrarse fuerte en medio del caos. Pero todo ello desembocó inevitablemente en trágicas consecuencias. El caso más notorio fue el ataque a 2 vietnamitas, a consecuencia del cual una de las víctimas perdió un ojo. Después de aquello, el indulto quedó descartado y pronto Mark se encontró entre rejas. Para un joven de 16 años, incluso 45 días en prisión podían parecer una eternidad. Más tarde confesó que fue allí donde se desesperó y pensó: ¿es esto realmente toda mi vida? ¿La cárcel o una pelea callejera hasta que me peguen un tiro? Pero por extraño que parezca, fue en ese momento cuando comenzó su viaje hacia la comprensión de que las cosas podían ser diferentes, si en algún momento se desviaba del camino conocido, pero ruinoso. Cuando terminó su condena y salió de la cárcel, contó con la ayuda de su hermano mayor Donnie, que ya se había hecho un nombre como miembro de la boy band New Kids on the Block. Donnie no quería que su hermano pequeño se hundiera en la ciénaga de la delincuencia. Decidió darle a Mark otra oportunidad, una oportunidad musical. Así nació el proyecto Marky Mark and the Funky Bunch. El grupo interpretaba sobre todo repertorio de baile. Las letras distaban mucho de ser revelaciones profundas, y lo más destacado era la imagen de un chico malo de cuerpo atlético. Pero lo que nadie podía prever: su single Good Vibrations se disparó a lo más alto de las listas en un abrir y cerrar de ojos. En cuestión de meses, Mark superó los límites de lo posible. Mientras la radio hacía sonar su canción, las discográficas vieron que había un nuevo sex symbol en escena, capaz de enamorar a un ejército de fans femeninas. Pronto la famosa marca Calvin Klein le ofreció aparecer en un anuncio de ropa interior. De ahí surgió esa imagen icónica de Marky Mark posando en ropa interior firmada por la marca, con los abdominales orgullosamente expuestos. De hecho, se convirtió en una estrella de la cultura pop juvenil. Llegaron los primeros millones a su cuenta, los flashes de las cámaras, las fiestas y las entrevistas. Para algunos eso habría sido el final.
La historia estándar del ascenso de un ídolo del pop que caería en el olvido en un par de años. Pero Mark, saboreando nuevas oportunidades, decidió seguir adelante. Pronto se dio cuenta de que la música no era el único campo en el que podía demostrar su valía. Se le abrieron las puertas del mundo del modelaje y luego las del cine. A mediados de los 90, le ofrecieron un papel en la historia de Jim Carroll, que protagonizó junto a Leonardo DiCaprio. La película no se convirtió en un éxito de taquilla, pero demostró que el joven actor tenía potencial. ¿Podría alguien creer que un tipo duro de la calle pudiera combinar encanto natural y talento dramático? Mark empezó a estudiar interpretación y al mismo tiempo se dio cuenta de que ese podía ser su billete para una nueva vida. Sin embargo, se reveló realmente en Boogie Nights, donde encarnó la imagen de un aspirante a actor porno con el telón de fondo de toda la industria del cine para adultos. Este arriesgado proyecto le supuso su primer reconocimiento real entre la crítica, que hasta entonces solo le había visto como un apuesto macho con habilidades más bien modestas. Resulta que puede construir un personaje desde dentro, mostrar emociones complejas y no le asustan las escenas arriesgadas. Como si sintiera la libertad de elegir sus papeles, Wahlberg pasó constantemente a proyectos de mayor envergadura. Tres Reyes demostró su capacidad para ser orgánico en escenas de batalla y escenarios militares. La Tormenta Perfecta consolidó su reputación como compañero fiable en el set de rodaje, y El Planeta de los Simios añadió puntos a su lista de éxitos de taquilla de alto nivel. Sin embargo, el éxito más rotundo le llegó tras su trabajo en Los Infiltrados, de Martin Scorsese. Allí coincidió en el mismo escenario con Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson. La película recogió varios Oscar y Mark estaba entre los nominados a Mejor Actor de Reparto. Podría haber imaginado alguna vez, mirando los barrotes de una celda, que estaría en compañía de los mejores actores del mundo y que sería aplaudido en una ceremonia presenciada por millones de personas? No lo creo, pero sucedió. Su nominación al Oscar fue un símbolo del camino que había recorrido, de matón de los suburbios de Boston a actor reconocido. Por supuesto, el camino para llegar hasta allí no estuvo bordeado de pétalos de rosa. Seguro que había escépticos en cada esquina que decían que el chico de las luchas no se quedaría en Hollywood. Pero Mark refutó todas las dudas, demostrando no solo capacidad interpretativa, sino también habilidad para entablar relaciones provechosas con productores y directores. Abordó géneros que iban desde películas de acción y dramas hasta comedias como Ted o Guerra de Papás. Y muchos espectadores, acostumbrados a su imagen brutal, se asombraron de la facilidad con que puede hacer reír al público, bromeando sobre las cosas más absurdas. Semejante versatilidad le hizo muy solicitado en muchos proyectos. Sin embargo, no se trataba solo de actuar. Mark siempre ha querido influir en los procesos desde dentro, no solo participar en ellos. Así surgió su línea de producción, empezando por su participación en la creación de la serie El Séquito, que se inspiró directamente en su propia biografía. Posteriormente produjo El Imperio del Contrabando, Ballers, McMillions e incluso ayudó a lanzar Breaking Bad, una de las series de televisión más emblemáticas de nuestro tiempo. Estos proyectos demostraron su olfato para las historias y su capacidad para predecir lo que se dispararía en el espacio cultural. Ya no bastaba con llamarle simplemente actor, pues estaba configurando el paisaje de la industria, lanzando nuevas olas en la televisión y el cine. Pero el contraste es aún más sorprendente cuando se observa su estilo de vida actual. Antes estaba dispuesto a perseguir las calles en busca de aventuras dudosas y meterse en peleas, y ahora sus mañanas empiezan apenas a las 3. Se levanta en la oscuridad, reza una oración, porque es realmente religioso, y luego se pone manos a la obra con el primer entrenamiento del día. Después de eso, desayuno con su familia, discusión de asuntos de trabajo, un segundo entrenamiento, a veces otra oración o lectura de salmos, luego reuniones de negocios, y al mediodía ha conseguido hacer más de lo que mucha gente hace en todo un día. Es sabido que si protagoniza alguna nueva entrega de Transformers u otro proyecto importante, cuando llega al plató por la mañana, ya tiene varias horas de una apretada agenda a sus espaldas. Y nadie puede decir que es simplemente afortunado. Cada paso lo da con sudor y sangre. Esta dedicación se ha convertido en su tarjeta de visita en Hollywood. Se presenta a las reuniones con los productores en perfecta forma, siempre sabe cómo construir una campaña de promoción y al mismo tiempo
no se olvida de ser responsable de su papel. Una de las piedras angulares de su crecimiento fue su religiosidad. Subraya que sin la fe en Dios no habría podido mantener intacta su psique, porque en su juventud había experimentado tanta agresividad y negatividad que podría haberse derrumbado y vuelto a caer en la delincuencia hace mucho tiempo. Ahora va a la iglesia casi todos los días, y en muchas entrevistas menciona que intenta dar gracias al Todopoderoso por cada oportunidad que se le presenta. Por supuesto, algunos pueden verlo como un movimiento de imagen, pero la gente que lo conoce personalmente dice que realmente se toma muy en serio la oración y los principios que dicta la religión. Por ello, a menudo rechaza papeles o escenas si considera que ofenden su fe o contradicen su moral. Sus proyectos empresariales son un tema fascinante. Junto con sus hermanos fundó la cadena de hamburgueserías Wahlburgers, que ya se ha hecho popular no solo en Estados Unidos, sino también en el extranjero. El truco es que es un negocio familiar y hay un ambiente especial. También ha invertido en la cadena de gimnasios F45, que promueve el entrenamiento funcional de alta intensidad. El lanzamiento de Municipal, una marca de ropa dirigida a un estilo de vida activo, también está vinculado a sus convicciones personales. Defiende que es posible ir elegante sin dejar de ser deportivo y cómodo. A esto se añade la bodega, que está desarrollando con el entusiasmo de un hombre que realmente ama las buenas bebidas. En esencia, construyó un mini imperio en torno a las ideas de disciplina, familia, vida sana y su propio ejemplo de lo que el matón de ayer podía conseguir. Hoy los ingresos anuales de Mark superan a veces las decenas de millones de dólares. Forbes lo incluyó entre los actores mejor pagados del mundo. Pero si lees sus entrevistas, te darás cuenta de que el dinero no es más que una herramienta para él, y que la principal satisfacción la obtiene del hecho de haberse convertido en una persona diferente y de seguir cambiando. Tiene 4 hijos y se esfuerza por darles lo que a él le ha faltado. Una familia estable y afectuosa, donde haya apoyo, fe y respeto mutuo. Intenta inculcar a los niños que el trabajo es la clave del bienestar y que nada en esta vida es en vano. También hay momentos de remordimiento en su vida que nunca le abandonan. Pidió abiertamente perdón por los ataques a los vietnamitas, tratando de cerrar legalmente el asunto, pero se enfrentó a una reacción mixta. Algunos piensan que sus delitos son demasiado graves para olvidarlos así como así. El propio Mark admite que le gustaría quitarse el estigma de racista y criminal peligroso, pero sabe que no todo el mundo puede estar convencido de la sinceridad de su arrepentimiento. Solo puede seguir adelante con su vida, demostrando con sus actos que ese periodo de su vida ha quedado atrás. Se le recuerdan regularmente los pecados de su juventud, pero no le importa, pues es culpable de ellos y se da cuenta de su responsabilidad. Intenta financiar programas de ayuda a jóvenes con problemas. Habla con adolescentes para que cuenten su historia. Para muchos es mucho más convincente que cualquier papeleo oficial ver que una celebridad con millones a su nombre fue una vez un tipo de la calle que no podía ver la luz del día. Especialmente interesante es su rutina diaria, que se ha hecho famosa en toda la web. De hecho, se levanta antes de las 4 de la mañana para tener tiempo para todo. Rezar, entrenar intensamente, desayunar, relacionarse con su familia y estar listo para las nuevas tareas al amanecer. Luego hace al menos otro entrenamiento serio durante el día. Por la noche, se acuesta muy temprano, sobre las 7 o las 8, lo que es casi ridículo para una fiesta de Hollywood. Pero es este horario el que le mantiene altamente productivo y equilibrado entre la familia, la carrera profesional y las prácticas espirituales. No bebe alcohol en cantidades excesivas e intenta cuidar su dieta, aunque le gusta picar hamburguesas en su restaurante Wahlburgers. Aparentemente extremos. De las drogas callejeras y las fiestas temerarias a un régimen estricto en el que cada minuto está prescrito. Pero esta es la esencia de su renacimiento. En 2012 decidió cerrar otra gestalt, formarse. De joven abandonó los estudios y no tenía título. Pero ya a los 42 años aprobó el examen GED, lo que supuso un acontecimiento importante para él personalmente. Por supuesto, podía vivir sin esta formalidad, porque por entonces era una de las figuras más populares de Hollywood, pero quería demostrarse a sí mismo que nunca es tarde para ponerse al día con los estudios. Es otro ladrillo en el muro que ha estado construyendo, tratando de alejarse lo más posible de su antigua vida, donde había demasiadas omisiones, en la escuela, en la familia y en los principios.
Si nos fijamos en su filmografía, hay muchas películas en las que interpreta a personas que asumen riesgos para demostrarse a sí mismas y a los demás que son capaces de más. Shooter, El tirador, El peleador, Sangre, sudor y gloria, El sobreviviente. Todos estos proyectos tratan de un modo u otro sobre la supervivencia, la lucha, la voluntad de vencer. Quizá vea en esas historias un reflejo de su trayectoria vital. No podemos decir que lo haga a propósito, pero hay un cierto patrón. Elige historias en las que los personajes superan la adversidad y rompen estereotipos. En comedias como Ted o Guerra de Papás, por el contrario, da salida a su sentido del humor y demuestra que no le importa reírse de sí mismo, a veces incluso haciendo una parodia de su propia imagen de tipo duro. Pero no hay que pensar que su nueva vida esté exenta de críticas. Hay quienes le reprochan su excesiva religiosidad ostentosa. Otros le consideran demasiado correcto y creen que volvió a interesar por su audacia. Los tercios no pueden perdonarle sus acciones pasadas, insistiendo en que es a causa de los ataques racistas, por lo que debería estar sentado tranquilamente en lugar de enseñar a los demás cómo vivir. Él responde diciendo que es imposible cambiar el pasado y que vivir en constante autodesprecio es conducirse de nuevo a un callejón sin salida. Sugiere mirar al presente y juzgar por las acciones presentes. Por supuesto, es imposible complacer a todo el mundo y hace tiempo que lo ha asumido. Sin embargo, el número de personas que se inspiran en su ejemplo es grande. Para ellos es un auténtico héroe, que pasó por la escuela infernal de la calle, la cárcel, la violencia, y consiguió renacer, convertirse en multimillonario, actor y productor famoso, padre bondadoso y hombre de fe. En una época en la que muchos tienden a buscar excusas para sus fracasos, él demuestra una postura dura. Todo está en tus manos, incluso si las condiciones de partida son catastróficamente malas. Se arrancó literalmente una nueva vida a puñetazos, sin darse cuenta inmediatamente de a dónde iba exactamente, pero aprovechando con obstinación cada oportunidad positiva que le ofrecía el destino. A él mismo le gusta decir que su principal objetivo es inspirar a los demás. Cuando dice, estés donde estés, puedes elegir un camino diferente. No es un sonido vacío, sino una frase respaldada por la experiencia personal. Lo vio todo: sangre en las calles, barrotes en una celda, las frías miradas de la gente que no creía que pudiera cambiar. Pero al final, se convirtió en el epítome de la perseverancia y la reinvención. Si alguna vez uno de sus amigos de la infancia le hubiera dicho que, al mismo tiempo, se dedicaría a invertir en gimnasios, negociar con grandes estudios de cine y mantener en orden a su familia, se habría echado a reír. Pero la realidad superó sus fantasías más descabelladas. Sin embargo, su historia no trata de un salto mágico de una sola vez. Es un trabajo continuo sobre sí mismo. Al fin y al cabo, los residuos de su pasado delictivo permanecen en su conciencia, y todo el sistema de visión del mundo de un hombre que creció en la calle no cambia de la noche a la mañana. Mira, sigue luchando contra sus miedos internos y los patrones establecidos en sus primeros años. En algún lugar de su interior puede que siga existiendo ese niño enfadado que pensaba que todo el mundo estaba en su contra. Pero ahora este chico está sometido, acostumbrado a levantarse a las 3 de la mañana y hacer ejercicios de calentamiento en lugar de vagar por las calles en busca de aventuras. Mansión, coches caros, rodajes en Hollywood, amistades con personalidades famosas. Todo ello no son más que atributos externos de su éxito. Y lo que es mucho más importante, encontró la manera de reconciliarse consigo mismo y con el mundo que le rodeaba, canalizando su exuberante energía hacia la creación. Esta metamorfosis de pies a cabeza tiene su origen en una búsqueda de redención. En el fondo, probablemente busca una forma de demostrar tanto a la gente como a Dios y a sí mismo que se ha vuelto diferente y que merece una segunda oportunidad. Y no se deja relajar, porque sabe muy bien que es mucho más fácil rodar hacia atrás que subir. Para los jóvenes que actualmente se debaten en problemas similares, drogas, delincuencia, desconfianza social, él sirve de auténtico faro. No predica que sea fácil levantarse y cambiar de vida en una semana, pero demuestra que si te aferras a cualquier oportunidad positiva, ya sea la música, el deporte o los estudios, y no la dejas escapar, puedes cambiar el escenario paso a paso.
Tal vez por eso su cadena de gimnasios y restaurantes tiene a menudo programas para los desfavorecidos y organiza actos para niños desfavorecidos. Sabe de primera mano lo importante que es dar una oportunidad a una persona cuando el resto de nosotros ya hemos renunciado a ella. Con toda esta historia de transformación, no debemos olvidar que sigue siendo un ser humano vivo, con sus defectos y errores. A veces se le acusa de hipocresía, a veces se le reprocha que comercialice casi todos los ámbitos de la vida que toca. Pero el resultado habla por sí mismo. En la industria del cine llegó a la cima, en los negocios realizados con bastante éxito, en la familia ha creado la estabilidad que él mismo no tenía. Y ahora, si alguien le ve en algún restaurante Wahlburgers o en la sala F45, no ve a una celebridad arrogante, sino a un hombre verdaderamente entregado a la causa. La principal conclusión que se desprende de su biografía es que el pasado no juzga de una vez por todas. Una cosa es que uno haya crecido en un entorno propicio, se haya graduado en un colegio prestigioso y haya tenido todas las oportunidades. Es distinto cuando tu infancia transcurrió entre drogadictos, bandas callejeras y peleas constantes. Cuando tu familia apenas podía llegar a fin de mes y cuando tu hogar no ha sido un verdadero refugio durante mucho tiempo. Mark ha pasado por todo y ahora mira fijamente a las cámaras en las entrevistas diciendo: si funcionó para mí, puede funcionar para ti. No es una frase dicha porque sí. Recuerda lo oscuro que estaba él mismo y se da cuenta de que mucha gente se encuentra ahora en el mismo callejón sin salida. El mundo está lleno de historias de escaladores, pero pocos han pasado de la criminalidad absoluta a las nominaciones a los Oscar y los derechos de autor multimillonarios. Podría haber seguido siendo ese vago del barrio, viviendo al día, siempre en busca de aventuras o dinero rápido. Pero la perseverancia y la fe le llevaron a una nueva meta. No se priva de demostrar con el ejemplo una y otra vez que nadie está obligado a vivir según etiquetas predeterminadas. Al contrario, una persona tiene la libertad de elegir cómo quiere vivir su vida. Se puede discutir durante mucho tiempo por qué tuvo la suerte de lograrlo, porque muchas personas con el mismo pasado nunca llegaron al lado bueno. Sin embargo, es obvio que la suerte por sí sola no basta. Aprovechaba cualquier oportunidad con los dientes. Trabajaba duro, primero en la música, luego en el cine y más tarde en la producción. Cuando se le ridiculizaba, hacía caso omiso, prefería la acción. Cuando parecía que había cometido demasiados errores, rezaba y volvía a levantarse de sus rodillas. Y he aquí el resultado. El nombre de Mark Wahlberg se ha convertido en un símbolo no solo del éxito en Hollywood, sino también de la capacidad de volver a empezar. En su caso, es importante que no intente blanquear su pasado, sino que lo utilice como recordatorio de lo que puede ocurrir si pierdes el control de tu vida. Para muchas estrellas, guardar silencio sobre las páginas oscuras de su biografía se convierte en una estrategia para no empañar su imagen. Mark, en cambio, no teme hablar públicamente de sus errores para convertirlos en ilustración de una generación que oscila entre la ley y el delito. Dice: yo también podría haberme convertido en nada si no hubiera decidido cambiarlo todo. Y esta honestidad resuena, convirtiendo su historia no solo en un cuento de hadas sobre un príncipe y un pobre, sino en una auténtica lección de vida. A través de la cárcel y las peligrosas calles, conservó su empuje para hacerlo mejor. La imagen de Marky Mark se desvaneció, dando paso a un actor y productor serio, pero aquellos días se convirtieron en sus cimientos. Aprendió a no rendirse ante el ridículo y los obstáculos. Hoy, viendo su horario de trabajo, es difícil imaginar que una vez vivió en una rutina callejera en la que lo más importante era no recibir un disparo y conseguir una dosis. Ahora dirige varias empresas, protagoniza grandes proyectos, produce series de televisión, cría 4 hijos y lo gestiona todo. Si lo piensa bien, ¿cuál es el secreto de semejante fenómeno? Él mismo nombra 3 pilares: fe, disciplina y trabajo. La fe le da apoyo espiritual, la sensación de que no está solo y de que hay una fuerza que le ayuda a cambiar su vida a mejor. La disciplina moldea el horario de uno y estructura su día para que no haya tiempo para tonterías o adicciones. El trabajo convierte los sueños en realidad. Sin perseverancia y trabajo constante, ni siquiera la fe más firme y la disciplina más estricta servirán de nada.
Todos estos elementos juntos le aseguran una carga completa y le protegen de volver al pasado. Vista desde distintos ángulos, su biografía sirve de recordatorio exhaustivo de las posibilidades del espíritu humano. Sí, algunos podrían acusarle de utilizar a parientes famosos o de que tuvo la suerte de captar una moda con Marky Mark and the Funky Bunch. Pero basta ver su persistencia para darse cuenta. El destino no salva a un hombre que no está dispuesto a arar con una sola oportunidad. ¿Cuántos afortunados similares ha habido que tuvieron una oportunidad, pero la sabotearon con éxito y volvieron a sus andanzas delictivas? Al final, cuando vemos a Mark Wahlberg, no solo vemos a una estrella y a un multimillonario, sino a alguien que ha pasado por el infierno, que ha expiado sus pecados, que ha encontrado la fuerza para renacer. Habla de que no importa dónde empezaste, sino cómo sigues. Su historia es una celebración de la idea de que un pasado delictivo no debe ser una sentencia, sino solo una advertencia y una lección. El futuro de una persona viene determinado por las acciones que realiza día a día, y ahí es donde reside la verdadera libertad, en elegir en quién te convertirás después. No hay mensaje más contundente para quienes piensan que su vida está en un callejón sin salida y que es improbable que cambie a mejor. Es la viva ilustración de cómo un delincuente y drogadicto puede convertirse en un ciudadano respetuoso de la ley, en un querido esposo, padre, ídolo y mentor de millones de personas. Es difícil pensar en una historia más claramente motivadora. Si este testarudo chico de Boston pudo llegar a productor e inversor, ganando decenas de millones al año y consiguiendo nominaciones a los Oscar, entonces quizá usted y yo tengamos la oportunidad de reescribir el guión de nuestro propio destino. Al final, un repaso a su vida deja un poderoso regusto. Una juventud criminal, múltiples detenciones, violencia y ataques raciales, todo lo cual pueden haber sido las cadenas que le encadenaron para siempre. Pero él mismo rompió esas cadenas asumiendo su responsabilidad y trabajando en sí mismo, quizá más que nadie de su entorno. Por eso sus palabras de que lo que importa es quién serás mañana suenan especialmente convincentes. No proceden de un hombre arrogante y dicharachero, sino de un hombre que ha sufrido. Y aunque siga siendo una figura controvertida para algunos, su ejemplo deja un mensaje muy claro y alto. Puedes cambiar tu vida, aunque ahora todo parezca irremediable. Solo tienes que decidirte y seguir adelante, como hizo él en su día. La historia de Mark Wahlberg es un relato esclarecedor de cómo una persona puede alejarse de la ira y la autodestrucción para acercarse a la creación, la fe, la familia y un negocio de talla mundial. El camino desde un gángster anodino de los informes del distrito hasta la cima de Hollywood y una fortuna multimillonaria, un camino lleno de estereotipos rotos y remordimientos sinceros. Pregunte a cualquiera que conozca su biografía. ¿No es este un poderoso ejemplo de que el pasado no determina nuestra vida futura? ¿No es una prueba de que incluso de la oscuridad más absoluta se puede salir a la luz si se tiene el valor de decir basta? Dice, estoy agradecido por cada día, porque me dieron la oportunidad de cambiarlo todo. Y sí, nadie promete que eso sea posible para todos, pero es alentador saber que existe ese ejemplo. Al fin y al cabo, si uno pudo llegar tan lejos, entonces hay oportunidades para muchos que no se rinden. Y es esta lección la que da a la historia de Wahlberg un peso y una fuerza únicos que no se desvanecerán mientras la gente necesite esperanza.